Gutiérrez. Él es doctor por la Universidad de Leeds y es investigador titular en el Instituto de Geología de nuestra universidad y profesor emérito por nuestra universidad. Doctor Ortega, bienvenido siempre, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Tengo que hacer un preámbulo acerca de la misión que tengo aquí yo de explicar. ¿Me escuchan? Doctor, ¿te puedo poner un segundo? ¿Está apagado Miguel? Sí, ahorita lo tengo. Okay. Pues, si quieres, nada más su presentación está aquí. Eso en el bolsillo se lo puedo poner. Sí. Y este es el aparato, ¿no? La bola de arriba es el láser. Este es el láser. Exactamente. Sí. Y este es para izquierda y derecha. ¿Es quiral esto? Sí, también. Bueno, explicaba que por una amable y no muy bienvenida invitación que me hizo aquí Alexander para que hablara en este simposio sobre quiralidad. Y dije, es que yo de quiralidad sé lo que ustedes saben, eclogitas y erosión por subducción, es decir, prácticamente cero, pero algo de minerales sé y un poco de la vida. Entonces mi plática versará sobre esta relación entre minerales, quiralidad y vida. Evidentemente aquí va a haber una asimetría muy grande. Voy a hablar mucho más de los minerales y de la vida que de la quiralidad. Finalmente, bueno, pues la quiralidad ustedes la entienden mucho mejor que yo y estaré aprendiendo en este simposio. Entonces, pues voy a tratar de llevarlos a ustedes a una dimensión que es como 14 órdenes de magnitud mayor que la que se ha estado tratando aquí, es decir, de lo molecular a lo cósmico, porque voy a iniciar con una especie de explicación o de historia de cómo los minerales se han evolucionado, al igual que la vida, aunque es un tipo de evolución no darwiniana, pero finalmente es evolución, los minerales han evolucionado y en parte pues han sido, como lo vamos a tratar de mirar aquí, pues han jugado un papel fundamental para muchos en la formación de la vida y su evolución posterior también. Entonces es la temática, esta imagen aquí pues da un poco la idea de estas asimetrías, ¿no?, que se dan. Acá está la vida, esto es de día, esto es de noche, y se entiende que hay una especie de polarización de la luz ultravioleta, de tal manera que ya desde aquí se empiezan a generar separaciones en cuanto a la actividad quiral que se va a dar por el simple hecho de que la Tierra esté rotando. Bien, entonces este es el tema, minerales, quiralidad, vida, cómo se han relacionado. Acá está mi nombre, el simposio. Conocí yo muy brevemente al doctor Germinal y pues sí me impresionó la lucidez que tenía aún en esa etapa ya casi terminal de su vida. Entonces pues me da gusto que se haga un homenaje como este a una persona que la conocí yo más desde el punto de vista de su actividad social que científica. Entonces pues qué bueno que ahora conozco esta otra parte. Esto que les pongo aquí es importante porque tiene que ver con lo que al final de esta plática, de una forma mucho más dramática, lo planteó otro sabio hace más de 350 años. Es decir, que las rocas y los minerales deben haber jugado un papel fundamental en general en todas las fases en que la vida emergió, desde la síntesis y la catálisis de las biomoléculas, seleccionaron, protegieron y concentraron estas moléculas, hasta un salto hacia las funciones metabólicas e incluso haber actuado como los primeros sistemas genéticos. O sea, esto es una declaración muy moderna de Robert Hazen, que es el
Es el mineralogista, el geólogo, que fundamentalmente ha tratado de ligar los minerales, su evolución al origen de la parte biológica. Y es increíble que hace más de 350 años otro sabio haya escrito básicamente, bueno, más que un sabio, este era un poeta, John Milton. Entonces, él de una manera más dramática nos está diciendo lo mismo que está diciendo aquí Robert Heysen. Y esto pues logremos esa declaración al final y espero que le hagamos caso. Bien, esto pues acá está las grandes preguntas de la ciencia universal que se han hecho, todavía no tienen respuesta sobre el fenómeno de la vida. ¿Qué es la vida? Es una pregunta que todos hacemos y que se ha hecho en todos los tiempos. ¿Cómo se formó? Bueno, pues es una pregunta que los químicos y los biólogos nos van a contestar tarde o temprano, quizás más tarde que temprano, pero en fin. ¿Cuándo se formó? Bueno, es una pregunta que nosotros los geólogos intervenimos, porque el tiempo es una variable que luego se nos olvida, ¿no? Que los requisitos para la vida son desde luego el agua en estado líquido, los nutrientes, la concentración, etcétera, ese tipo de parámetros. Pero el tiempo también es fundamental y los geólogos nos ocupamos muchísimo de esto, o sea, la duración de los fenómenos. Y entonces aquí está una pregunta que nosotros queremos responder y los astrobiólogos naturalmente pues están dedicados ahora ya en colaboración con otras disciplinas a entender cuándo, dónde y cómo se formó la vida. Y finalmente, bueno, ¿dónde se formó? Es una pregunta en la que la interdisciplina es fundamental, que ahí se participe. Geólogos, porque se formó, al menos la vida como la conocemos, pues se formó aquí en la Tierra y ese es nuestro objeto fundamental de trabajo, la geología, es la historia de la Tierra. Los físicos, los químicos y los astrobiólogos estaremos dedicados y nos estamos dedicando a tratar de entender dónde se formó la vida. Bueno, en este esquema les pongo de una manera muy alegórica, muy esquemática este título, Los minerales y la evolución química de la materia. Es una espiral, tiene que ver mucho con la asimetría, el sentido de rotación de las cosas, y la evolución mineral comienza en el Adiano hace más de 4.000 millones de años. En esa época ya existían 420 minerales y al cabo de la evolución del tiempo en el presente se tienen cerca de 4.800 especies de minerales. En esta parte les pongo los elementos centrales de la física y de la química para generar la vida, los estados, el agua líquida, los gaseosos. Aquí tenemos pues, los elementos centrales de la vida que eventualmente van a ser los famosos chomps. Aquí en representación de los minerales pues ponemos al non plus ultra, que es el cuarzo. Ahí su quiralidad es ya proverbial de los cristales de cuarzo. Y por último, bueno, en solución estarían particularmente los fosfatos como el fósforo. Entonces con esto ustedes integrarían alegóricamente cómo los minerales han intervenido y su evolución, cómo ha intervenido en el fenómeno de la vida en todos sus aspectos. Bien, entonces pues nos trasladamos primero aquí, donde se originan los primeros cristales, los primeros minerales. Sabemos que el Big Bang pues generó estos tres elementos. El hidrógeno, su compañero, es inerte químicamente el helio y un poquito de litio. Luego las estrellas sintetizaron en su interior los otros 5 elementos de la vida. Una vez que estos se formaron, estas semillas, la muerte súbita, que no es sino la explosión de las novas, la supernova, de muchas estrellas va a fertilizar el espacio ya con una cantidad grande de minerales que llegó a ser hasta 12, los minerales que se formaron aquí, en las partes más frías, en las partes más exteriores de una supernova. Aquí se van a formar los primeros 12 minerales, de los cuales
el icono de todos ellos es el diamante. Es el primer cristal, el primer mineral que se forma en el universo. Bien, entonces aquí pongo yo esta historia de una manera muy resumida. Le pongo evolución porque es una evolución, insisto, no es darwiniana, pero finalmente es una evolución en el tiempo y en el espacio, y les recomendaría que vean esto. Realmente es espectacular, es todo un documental muy bonito, está en la red, y ahí pueden ustedes abundar a profundidad la forma como él ha planteado la evolución de los minerales. Ese es el campeón de esta historia, ¿no? Robert Hazen. Bien, todos los primeros cristales diamante fueron seguidos en esa misma explosión de la nova o la supernova por carburos, nitruros, fosfuros, grafito y óxidos, metales que se formaron durante la explosión de estas estrellas, 12 especies. El tiempo que se va a transcurrir en ese evento, pues comparado con la escala geológico-cósmica, pues es básicamente instantáneo, se comienza en cero. En los planetesimales, que hoy son los asteroides, los cometas y meteoritas, antes de la formación de los planetas ya se tienen 250 especies. Ahora son principalmente silicatos. El tiempo que ha transcurrido para generar estos fenómenos es de entre 1 y 5 millones de años. La siguiente etapa es cuando ya se forman los planetas, se van a generar mucho más silicatos, aparecen los sulfuros. Ahora tenemos entre 400 y 500 especies. El tiempo que transcurrió para la formación de los planetas desde el inicio de su condensación fue entre 5 y 10 millones de años. Ahora sí, dentro de los planetas, en su interior y en su superficie, los planetas se van a diferenciar en estos 3 estratos sobrepuestos, que es el núcleo metálico, el manto, silicatos y óxidos, y la corteza, una multitud de elementos de todo tipo, carbonatos, sulfatos, etc. Hasta que se enfrió el planeta para finalmente aceptar el agua líquida en su superficie, y ya en curso, y esto es muy importante también por eso la geología, es que la tectónica de placas es un factor fundamental. Marte quizás es por eso que sea un planeta probablemente estéril, porque ahí nunca se llegó a generar la tectónica de placas, que es lo que va a estar reciclando los elementos y va a mantener el campo magnético en actividad. Bien, entonces aquí tenemos ya 1500 especies formadas para entonces. El tiempo que ha transcurrido ya van 1000 millones de años desde que se inició el primer mineral. Ahora, desde que se originó la vida, todavía es un problema que no se ha resuelto, 3.800, 3.500 millones de años, pues ya se tienen las especies que se conocen hoy formalmente, más de 4.500, ahora se añaden a todas las que teníamos antes. Esto ya es básicamente la vida la que está formando este tipo de minerales. Las 2/3 partes de los minerales que se conocen están ligados a la actividad biológica. Y tenemos pues ya muchos carbonatos, sulfatos, fosfatos, óxidos, etcétera, que tienen su origen en el mundo de la vida. El tiempo que ha transcurrido hasta el presente, desde que se formó la vida, es 3.450 millones de años. Y esto pues es importante decirlo, el antropoceno, como dicen en inglés, whatever that means, porque realmente el antropoceno no se sabe si son 10.000 años, si son 200 años, etcétera. Lo que sí se sabe es que ya se han creado varios centenares de especies simplemente por la actividad industrial y agrícola en los últimos 200 años. Es una historia muy breve de los minerales, su evolución. Tenemos acá la síntesis. Son en el Adeano más de 4.000 millones de años. Se tienen 221 especies, es el número de especies. Los silicatos son los que ya están muy presentes en esa época, las arcillas, las anfíbolas, las zeolitas, piroxenas,
feldespatos, granates, olivinos y micas. Los pongo aquí porque luego algunos de ellos son muy importantes como elementos para concentrar, para tener estas reacciones, catalizarlas e incluso dirigir su quiralidad en términos de, por ejemplo, las arcillas que han sido fundamentales como matrices, como templates, moldes para generar estructuras que luego se parecen mucho a las cuestiones de autorreplicación y autoensamble de las moléculas para generar la vida. Los olivinos también son fundamentales en ese aspecto, se descomponen serpentinas, esa serpentinación genera mucho metano y entonces esto le va a dar también posibilidad química a la vida, ¿no? Para que encuentre la forma de desarrollar sus moléculas tan complejas. Y las micas, que son silicatos, que crecen como en estratos, se ha pensado que entre esos estratos también son nichos fundamentales para que la vida se haya alojado desde un principio y sobre todo protegido, ¿no? de problemas asociados con su exposición en la superficie. Esos eran los silicatos. Los no silicatos, pues hay 199 especies ya para el adiano, igual las mismas columnas. Los óxidos ahora son más abundantes, los sulfuros, carbonatos, sulfatos, empieza ya a generarse acá la vida, elementos, fosfatos, carburos, etcétera, y haluros. Bien, ahora entrando ya en materia acerca del papel biogénico que han tenido los minerales, bueno, aquí pongo sus características más importantes. Algunos minerales tienen estas propiedades, particularmente arcilla, sulfuros de hierro, óxido de titanio, sílice y otros silicatos. El autoensamble de moléculas orgánicas, hay una proporción de cómo han intervenido para generar estas simetrías aquirales al autoensamblarse en las superficies sólidas de esos minerales. Los efectos catalíticos de superficies mantienen propiedades como la absorción y la concentración. Es fundamental porque eventualmente, bueno, pues los océanos existieron, pero ahí era la cantidad de material orgánico era tan pequeña comparado con el inmenso volumen del océano que la concentración requerida para formar moléculas complejas pues no se podía dar realmente en esas soluciones tan diluidas. Entonces se cree que los minerales tuvieron ese efecto, ¿no? De concentrar ese tipo de materia para favorecer esta multitud de reacciones prebióticas de la materia, que incluye la síntesis en el espacio, incluso ya desde entonces había hielos condensados, es decir, ya el mineral el hielo es un mineral, H2O congelado. Entonces ahí se habrían formado las primeras moléculas que serían el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco y el metano, o bien compuestos orgánicos todavía más complejos en los núcleos de los cometas, en cierto tipo de asteroides como son las meteoritas carbonosas. Ahora, también constituyen sitios de protección contra procesos de hidrólisis, destrucción fotoquímica de la materia orgánica, que es muy delicada, mucha de ella, como los aminoácidos, y pudieron ser matriz o plantillas para la síntesis primordial de la homoquiralidad en algunas moléculas autorreplicantes que fueron precursoras de la vida. Bueno, simplemente pues yo de quiralidad voy a decir muy poco. Es lo que ya lo puso aquí Sandra, es una frase de Lord Kelvin del 84, y así le llama, ¿no? Cualquiera. Ya lo pueden leer ahí en inglés, pero es básicamente la imagen especular no se puede sobreponer a la imagen real, y entonces eso es lo que se llama la quiralidad. Hay ejemplos de ella, ¿no? El ser humano y las moléculas. Bien, entonces, preguntas que finalmente, bueno, pues se hace la ciencia y que tiene que ver con escalas de lo microscópico. Esto es simplemente un cuarzo izquierdo contra un cuarzo derecho. La quiralidad ya dentro del mundo de la biología orgánica, el enrollamiento izquierdo-derecho de este tipo de gasterópodos, y también el giro de las propias galaxias, ¿no? Que
también tienen su propia aquiralidad o su propia quiralidad, que giran más, no recuerdo yo, parece que más hacia la izquierda que hacia la derecha. Bien, los principales minerales quirales que se presentan en la corteza terrestre son el cuarzo, aquí está un ejemplo, la halita, aquí está el ejemplo del yeso, la calcita que está a este lado, el carbonato de calcio, la pirita, y finalmente, bueno, pues esos son los minerales que predominan, fundamentalmente se encuentran en las rocas sedimentarias, más superficiales, que son los nichos más elegidos, ¿no?, por la vida para poder avanzar. La parte de absorción la cumplen estos minerales, que tienen esta propiedad muy relevante, concentrada para el origen de la vida, que son las arcillas, estarían aquí mirándose estas arcillas, la apatita, que es estos cristales acá, creo que son los carbonatos, la apatita es esta, la hilita, y hasta ahí estaría la hilita, y la hematita, que es un pigmento muy colorido, el cuarzo ya lo habíamos visto acá, la calcita también, y la albita son los minerales que van a ser muy concentradores y tienen esas propiedades. Bien, entonces las hipótesis que se han planteado, esto siempre tiene un problema. Sí, gracias, ya voy a terminar. Hipótesis planteadas sobre el origen de la homoquiralidad, bueno, pues simplemente les pongo una lista de la gran cantidad, la imaginación científica no tiene límites y es un ejemplo, desde los neutrinos, procesan los aminoácidos, la luz ultravioleta que es polarizada circularmente, la fotólisis en el sistema solar primitivo, después del Sol, la alteración acuosa en los cuerpos parentales de las meteoritas. Es que aquí ya le empiezo a perder. La evolución química prebiótica es la polimerización y finalmente la evolución biológica, que la propia selección natural va a generar parte de ese fenómeno. Las meteoritas, muy rápidamente, su clasificación, la que nos interesan más en este sentido, son las carbonosas, que están aquí planteadas dentro de este esquema. Y la selectividad quiral de las meteoritas, prácticamente todas ellas hacen esta selección quiral, algunas llegan hasta generar el 20% de esas moléculas estarían siendo quirales, particularmente en esta meteorita de Murchison. Bueno, una síntesis muy apurada de cómo la síntesis de la evolución química de la Tierra, bueno, pues empezamos acá, nace el sistema solar, materiales presolares presentes en la meteorita de Allende. Aquí nace la Luna, pudo haberse generado aquí vida, es probable. Aquí nace la Luna. De aquí para acá, pues toda la vida se tiene que extinguir, porque fue un evento demasiado energético. La primera atmósfera, monóxido de carbono muy reducida, amoníaco, etcétera. Y tenemos, esta es la escala, una segunda atmósfera, después de que nace la Luna, la Tierra se enfría, se crean más especies minerales y nacen los océanos de agua líquida, pero intermitentemente, porque este gran bombardeo tardío, híjole, a ver, perdón, el tiempo siempre apura demasiado. No quiero equivocarme de nuevo. Sí, entonces este gran bombardeo pues va a originar una serie de evaporación de los océanos y puede haber generado una vida primera aquí, hace entre 4.200 y 4.000 millones de años, hasta el ADN con gran interrogación, o el bombardeo haber traído la primera vida por los nichos que generó para generar esta segunda vida.
Creo que ya casi termino. Bien, entonces lo que les decía es este poema de John Milton de 1667, quizás no tengan que leer eso, que está en un lenguaje un poco esotérico, pero lo que nos está diciendo es que pobres de nosotros, los mortales, si no atendemos cómo se originaron los minerales, las profundidades, la historia que tienen ellos, porque si no lo hacemos, aquí lo dice muy dramáticamente, estaremos condenados al fuego eterno del infierno. Entonces, bueno, pues hay que respetar los minerales, es lo que nos está diciendo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Doctora Negrón, por favor. Entre los principales minerales quirales hay una lista muy pequeña, pero hay una enorme, 3.500 especies. Hay muchísimos más de estos minerales quirales, o sea, o estos son un número muy reducido. Sí, yo puse énfasis en esos porque son los que están formando las rocas sedimentarias, las arcillas, los carbonatos, los sulfatos, los fosfatos. Y entiendo yo, bueno, pues que la vida tiene sus límites y a cierta profundidad la temperatura y la presión ya no hace posible la vida. Y la gran mayoría de los minerales se han generado a profundidades grandes dentro de la corteza terrestre, silicatos, óxidos, etc. Entonces, por eso yo puse énfasis en que estos son los principales minerales que son quirales y de alguna manera van a contribuir a generar todas estas propiedades, ¿no? De concentración, de molde, de protección, para que en esa simbiosis, ¿no? Entre minerales y materia orgánica se dé finalmente el fenómeno de la vida. Entonces, por eso puse énfasis en esos 5 o 6 grupos. Sí. Gracias. Doctor Garzón, adelante, por favor. Gracias, sí, fue muy interesante su charla y mi pregunta es relacionada con la de la doctora Negrón. En la lista me pareció ver que estaba en la clasificación de minerales quirales la albita, me parece que le llamó. La albita. Albita, que es cloruro, sí. Pero vi la fórmula química, cloruro de sodio. Ah, la alita, dice. Sí, es cloruro de sodio, exactamente. Pero sí. Me quedó la duda si efectivamente es un mineral quiral, porque sí. Ese es un cristal cúbico simple. Sí. Entonces, ¿cómo es que se tendría la quiralidad en ese cristal? O en ese mineral. Sí, yo realmente lo que hice en este caso, pues es tratar de hacer una análisis de la literatura y sí la mencionan a la alita. O sea, no sé, usted tiene razón, o sea, no hay nada más simétrico que un cristal cúbico, ¿no? Entonces, ¿cómo se da allí? Sí es una pregunta interesante, pero yo no tendría la respuesta. Lo tomé de la literatura y pues sí me voy con esa duda también yo y ver de qué manera la alita puede ser quiral. Gracias. No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de ir al café? Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces aquí a las 11:30. Muchísimas gracias, don Ortega, por su estancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me voy a tener que retirar, Sí, está muy bien. pero sí necesito mi... No, mi... Su USB.